Buenas tardes. Empezamos con la convocatoria del Pleno 3 de agosto del 26 a las 18 horas. Vamos a traer una cuestión de orden, que es aprobar la urgencia de una ratificación del decreto 550/2026, que es el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para el año 27, que había que aprobarlo en el primer pleno ordinario que estuviera. Es una cuestión de urgencia, que lo vamos a traer. Votamos la urgencia de traer este punto. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Abstenciones. En el primer punto traemos la aprobación del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el Partido Popular. Vamos a la votación del punto de la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Voto a favor? Vamos al segundo punto, que es la modificación de estatuto del Consorcio de Agua, expediente 634/2026. Este punto, lo que traemos en el texto de la resolución es aprobar la modificación de los estatutos del Consorcio Provincial de Agua de Málaga de conformidad con el acuerdo de la Junta General del pasado 17 de junio y someter a publicación el acuerdo municipal adoptado y da traslado al Consorcio Provincial de Agua de este acuerdo que traemos. Vamos a la votación. ¿Voto a favor de esta modificación de estatuto? Vamos al punto número 3, aprobación de las fiestas locales del 27, expediente 624/2026. La propuesta de resolución es proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía la determinación de las siguientes fiestas locales para el año 27 en Frigiliana, que sería el miércoles 20 de enero, con motivo de la celebración del Día de San Sebastián, y lunes 14 de junio, con motivo de la finalización de la Feria de Frigiliana 2027. Tiene la palabra el Partido Popular. Nosotros simplemente que vemos más festivo el viernes que en el caso de la feria que el lunes, ¿no? Pero bueno, como vosotros veáis, pero que nosotros pensamos que el viernes está incluido dentro de la feria y que tengamos un festivo más para la gente que trabaja que pueda disfrutar de la feria. Vamos a votar el punto número 3, aprobación de las fiestas locales 2027. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Expediente 871. Esta resolución que traemos es un expediente 871 de contrataciones, en el que traemos el informe en el que hay que justificar, y aquí viene un informe en el que se justifica técnicamente la necesidad de ejecutar de manera inminente obra de reparación necesaria para un tramo de aproximadamente 30 metros lineales de la red municipal principal de saneamiento, actualmente resuelto mediante tubería de fibrocemento y procediendo a su retirada, gestión como residuo peligroso, al contener amianto y sustitución por tubería de PVC, color teja de 315 milímetros de diámetro apoyada sobre dados de hormigón de 40 por 40. En fecha 7 del 7 del 26 se realiza inspección del colector de saneamiento que discurre desde la zona de la Molinete hasta la depuradora municipal en el tramo que discurre por las parcelas 8, 9, 10, 11 y 17 del polígono 8 del catastro de Frigiliana. Por este que se suscribe el técnico, acompañado por los responsables de los servicios operativos y de responsable de la gestora de Aqualia S.A., y como resultado de la inspección se aprecia que el colector de saneamiento en general presenta unas condiciones bastante deficientes, situándose en zona de terreno irregular, con presencia de muros, fábrica de hormigón deteriorada, zona erosionada, vegetación, restos de arrastre y elementos de conducción vistos o parcialmente expuestos. En el entorno presenta un estado de conservación inadecuado para una infraestructura de saneamiento principal, observándose indicios compatibles con
envejecimiento de la conducción, exposición parcial de elementos de la red, pérdida de protección mecánica, dificultad de acceso para el mantenimiento, riesgo de rotura o colapso localizado, posible afección por escorrentía, presencia de tubería de fibrocemento, material históricamente utilizado en red de abastecimiento y saneamiento, y de tenerse en cuenta que el servicio de saneamiento constituye la infraestructura municipal esencial y la Ley 785 incluye entre las competencias municipales la evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Por todo ello, se informa favorablemente la memoria valorada en la reparación del colector de saneamiento en el paraje de La Molineta por un presupuesto base de unos 81.069,43 euros, IVA incluido, condicionándose su ejecución al cumplimiento de las determinaciones recogidas en el informe que hay adherido. Ratificar la resolución de alcaldía, declarar de emergencia al amparo de lo establecido el 8 de noviembre por los contratos del sector público las obras de reparación de patologías observadas en un tramo de 30 metros de la red principal del municipal de saneamiento. Como hemos dicho, aprobar la memoria técnica y disponer que se dé publicidad a la contratación de dicha obra. Esto lo traemos porque hay una obra de emergencia en La Molineta. ¿Tiene palabra el Partido Popular? Nada que decir. Expediente 871/2026. Votos a favor. Unanimidad. Vamos al punto número 5, que es la resolución de conforme con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568 del año 86, por el que se aprueba el reglamento del ROF, y sin perjuicio de la decisión final que se adopte del órgano competente, se eleva la siguiente propuesta de resolución. Vista la solicitud del personal de este ayuntamiento, para que la corporación la autoriza la contratación de los servicios de asistencia y defensa jurídica con abogado a su elección que le represente y defienda en el procedimiento judicial medidas cautelares 417.1/2025. Visto el informe emitido por Secretaría el 24 del 7 del 26, atendido que a todo empleado público le asiste el derecho a la defensa jurídica, acto realizado en el ejercicio de sus funciones públicas, y que el derecho de la defensa es un derecho personalísimo al amparo de principios generales de confianza entre abogado y cliente, considerando que el Ayuntamiento de Frías no dispone de personal propio en plantilla para llevar a cabo esta defensa jurídica, atendido que todo empleado público le ampara el principio de general de indemnidad, lo que le atribuye el derecho a que la Administración para la que presta sus servicios le resarza por los perjuicios que sufra en el ejercicio de sus funciones, derecho correlativo al deber de la Administración a protegerlo, siempre que quede exento de toda responsabilidad, momento en el que se valorará si se dan los requisitos para poder indemnizar por este concepto, pero para ello es necesario que el personal solicite de la corporación la autorización para que pueda optar a la elección de abogado para ejercer su defensa jurídica. Se propone autorizar a MRN, terminado en 912N, su carné, personal del Ayuntamiento de Frías, para que pueda optar a la elección de profesional que estime oportuno para su defensa jurídica y que sea asistido por el procedimiento de medidas cautelares 417.1/2025 que se sigue en el juzgado de Torrón. Que concluido el procedimiento citado, si es declarado exento de toda responsabilidad, podrá solicitar que se le indemnicen los honorarios del profesional contratado, siempre que se constate que se cumplen los siguientes requisitos: que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación de una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones, que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares, o que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal. Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general debe, sin embargo, excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causa objetiva ligada a la inexistencia del hecho, falta de participación en él o carácter lícito del mismo. El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las circunstancias concurrentes a tenor
de la decisión adoptada por los juzgados y tribunales de orden jurisdiccional penal. Tercero, que el importe o la cuantía de la indemnización por concepto de honorarios del profesional para su defensa jurídica tendrá como límite lo fijado con carácter orientativo en el baremo de honorario del Colegio Profesional de Abogados de Málaga. Traemos este punto para llevarlo a... ¿Tiene la palabra el Partido Popular? Nada que decir. Traemos el punto número 5. Votos a favor. Unanimidad. Vamos al punto número 6, en donde te tiene que salir. Disculpadme. Si os parece y si nos da permiso la secretaria, por supuesto, Alejandro. Como desde el punto hasta el 11 vamos a tener que estar saliendo, entrando y tal, y nosotros vamos a estar de acuerdo en todos los puntos porque hay derecho, está acogido a ley y está en el derecho, y vamos a votar a favor. Si vosotros estáis de acuerdo, para evitarnos salir entre todo eso, si queréis, pues se vota todo favorable por unanimidad, siempre que vosotros también estéis de acuerdo, lógicamente. Ya como queráis. O sí, es que se puede hacer. Vamos a hacerlo de uno en uno. Sí. Para ser los más legales de España. Es que si no, no somos los más legales. Vale, ok. Perfecto. Entonces, en este punto, el punto número 6, que es el expediente 985/2026, tenemos vista la solicitud de la concejal de este ayuntamiento, Carmen Cerezo Sánchez, para que la corporación le autorice la contratación de los servicios de asistencia y defensa jurídica con abogado de su elección, que lo representa y defienda en el procedimiento judicial medidas cautelares 417.1/2025. Visto el informe emitido por Secretaría del 24/7, atendido que a todo cargo público le asiste el derecho de defensa jurídica, acto realizado en el ejercicio de funciones públicas, y que el derecho de la defensa es un derecho personalísimo, al amparo del principio general de confianza entre abogado y cliente, considerando que el Ayuntamiento de Frías no dispone de personal propio en plantilla para llevar a cabo esta defensa jurídica, atendido que todo empleado y cargo público lo ampara el principio general de indemnidad, lo que le atribuye el derecho a que la Administración para la que presta su servicio le resarza de los perjuicios que sufre en el ejercicio de sus funciones, derecho correlativo al deber de la Administración a protegerlo siempre que quede exento de toda responsabilidad, momento en el que se valorará si se dan los requisitos para proceder a indemnizar por este concepto, pero para ello es necesario que el interesado solicite de la corporación autorización para que pueda optar a la elección de abogado para ejercer su defensa jurídica. Se propone a pleno, primero, autorizar a Carmen Cerezo Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Friguiliana, para que pueda optar a la elección del profesional que estime oportuno para su defensa jurídica y ser asistido en el procedimiento de medidas cautelares 417.1/2025 que se siguen en el juzgado de Torrón. Que concluido el procedimiento citado, si es declarado exento de toda responsabilidad, podrá solicitar que se le indemnice los honorarios del profesional contratado, siempre que se constate y que se cumplan los siguientes requisitos: que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de sus funciones, que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares, y que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal. Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también un principio de naturaleza personal. De este principio general deben, sin embargo, excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia de derecho, falta de participación en él o carácter lícito del mismo. El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso, examinando las circunstancias concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los juzgados y tribunales de orden jurisdiccional penal. Que el importe o la cuantía de la indemnización por concepto de honorario de profesional para su defensa jurídica tendrá como límite lo fijado con carácter orientativo el baremo de honorario del Colegio Profesional de Abogados de Málaga. Traemos este punto, que es el punto número 6, y vamos a la votación del punto número 6. ¿Vota a favor?
Vamos al punto... dile que... Ahora va tú. Punto número 7. Si eso no es nada. Hay 1.500 folios en el sumario. 2 o 3 folios más, da igual. El punto número 7. Vista la solicitud del concejal de este Ayuntamiento, Francisco Jesús Iranzo Torres, para que la corporación le autorice la contratación de los servicios de asistencia y defensa jurídica con abogado de su elección que lo representa y defienda en el procedimiento judicial medidas cautelares 417.1/2025 del Juzgado de Torrón, visto el informe emitido por Secretaría de fecha 24/7, atendido que a todo cargo y empleado público le asiste el derecho a defensa jurídica, acto realizado en el ejercicio de sus funciones y que el derecho de la defensa es un derecho personalismo, al amparo de principios generales de confianza entre abogado y cliente. Considerando que el Ayuntamiento de Frías no dispone de personal propio en plantilla para llevar a cabo esta defensa jurídica, atendido que a todo empleado público le ampara el principio general de indemnidad, lo que le atribuye el derecho a que la Administración para la que presta sus servicios le resarza por los perjuicios que sufra en el ejercicio de sus funciones, derecho correlativo al deber de la Administración a protegerlo siempre que quede exento de toda responsabilidad. Momento en el que se valorará si se dan los requisitos para proceder a indemnizar por este concepto, pero para ello es necesario que el interesado solicite de la corporación autorización para que pueda optar a la elección de abogado para ejercer su defensa jurídica. Se propone al Pleno el acuerdo autorizado a don Francisco Jesús Iranzo Torres, concejal del Ayuntamiento de Frigiliana, para que pueda optar a la elección de profesional que estime oportuno para su defensa jurídica y ser asistido en el procedimiento de medidas cautelares 417.1/2025 que se sigue en el Juzgado de Torrón. Que concluido el procedimiento citado, si es declarado exento de toda responsabilidad, podrá solicitar que se le indemnicen los honorarios del profesional contratado, siempre que se constate que se cumplen los siguientes requisitos: que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones, que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación o poder o en convergencia con intereses particulares y que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal. Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general deben, sin embargo, excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causa objetiva ligada a la inexistencia de derecho, falta de participación en él o carácter lícito del mismo. El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso, examinando las circunstancias concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal. Y el importe de la cuantía de la indemnización por concepto de honorario de profesional para su defensa jurídica tendrá como límite lo fijado con carácter orientativo al baremo que sigue el Colegio Profesional de Abogados de Málaga. Este es el punto número 7, el que traemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. 7. Ahora va. Vale, ¿no? El punto expediente 987 procede solicitud de Eduardo Jesús García Sánchez. Vista la solicitud de Eduardo Jesús García Sánchez para la corporación le autorice la contratación de los servicios de asistencia y defensa jurídica con abogado a la elección de que lo representa y defienda en el procedimiento con medidas cautelares de la 417.1.2025 del Juzgado de Torrón. Visto el informe de la secretaria también el 24/7,
Atendido que a todo empleado público le asiste el derecho a la defensa jurídica, actos realizados en el ejercicio de sus funciones públicas, y que el derecho de la defensa es un derecho personalismo, al amparo del principio general de confianza entre abogado y cliente. Considerando que el Ayuntamiento de Figueras no dispone de personal propio en plantilla para llevar a cabo la defensa, atendido que a todo cargo público le ampara el principio general de indemnidad, lo que le atribuye el derecho a que la Administración para la que presta su servicio le resarza por los perjuicios que sufra en el ejercicio de sus funciones, derecho correlativo al deber de la Administración a protegerlo siempre que quede exento de toda responsabilidad. Momento en que se valorará si se dan los requisitos para proceder a indemnizar por este concepto, pero para ello es necesario que el interesado solicite, como son todos estos casos, a la corporación autorización para que pueda optar a la elección del abogado para ejercer su defensa jurídica. Y la propuesta al Pleno es que autorizar a Eduardo Jesús García Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Figueras, para que pueda optar a la elección del profesional que estime oportuno para su defensa jurídica y ser asistido en el procedimiento de medidas cautelares 417/1/2025 que sigue en el Juzgado de Torno, que, concluido el procedimiento citado, si es declarado exento de toda responsabilidad, podrá solicitar que se le indemnicen los honorarios del profesional contratado siempre que se constate que se cumplen los siguientes requisitos: que hayan sido motivadas por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones, que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o convergencia con los intereses particulares, y que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal. Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general deben, sin embargo, excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causa objetiva ligada a la inexistencia de hecho, falta de participación o carácter lícito del mismo. El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las circunstancias concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal. Que el importe de la cuantía de la indemnización por concepto de honorario del profesional para su defensa jurídica tendrá como límite lo fijado con carácter orientativo con el baremo de honorario del Colegio Profesional de Abogados de Málaga. Este es el punto número 8 que traemos a la votación. ¿Y voto a favor? Este es el 8 que es el 9. Vamos al punto número 9, que es expediente 984/2026, por el que, vista la solicitud del concejal de este ayuntamiento, Antonio López Martín, para que la corporación le autorice a la contratación de los servicios de asistencia y defensa jurídica con abogado de su elección que lo represente y defienda en el procedimiento judicial medidas cautelares 417.1/2025. Visto el informe emitido por la Secretaría de fecha 24/7/26, atendido que a todo empleado público le asiste el derecho a la defensa jurídica, actos realizados en el ejercicio de sus funciones públicas y que el derecho de la defensa es un derecho personalismo al amparo del principio general de confianza entre abogado y cliente, considerando que el Ayuntamiento de Figueras no dispone de personal propio en plantilla para llevar a cabo esta defensa jurídica, atendido que a todo cargo y empleado público le ampara el principio general de indemnidad, lo que le atribuye el derecho a que la Administración para la que presta sus servicios le resarza por los perjuicios que sufra en el ejercicio de sus funciones, derecho correlativo al deber de la Administración a protegerlo siempre que quede exento de toda responsabilidad, momento en que se valorará si se dan todos los requisitos para proceder a indemnizar por este concepto. Pero para ello es necesario que el interesado solicite de la corporación la autorización para que pueda optar a la elección de abogado para ejercer su defensa jurídica.
Se propone al Pleno el acuerdo que es autorizado a Antonio Manuel López Martín, concejal del Ayuntamiento de Finisterre, para que pueda optar a la elección de profesional que estime oportuno para su defensa jurídica y será asistido en el procedimiento de medidas cautelares 417/1/2025 que se sigue en el Juzgado de Torró, que concluido el procedimiento citado, si es declarado exento de toda responsabilidad, podrá solicitar que se indemnice los honorarios del profesional contratado siempre que se constate que se cumplen los siguientes requisitos: que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones, que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares, y que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal. Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general deben, sin embargo, excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causa objetiva ligada a la inexistencia del hecho, falta de participación o carácter lícito del mismo. El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso, examinando las circunstancias concurrentes a tenor de la decisión adoptada por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal, y que el importe o la cuantía de la indemnización por concepto de honorario de profesional para su defensa jurídica tendrá como límite lo fijado con carácter orientativo del baremo de honorario del Colegio Profesional de Abogados de Málaga. Este es el punto número 9 que traemos a votación, expediente 984/2026, lo traemos a votación, voto a favor, unanimidad. Ahora el punto número 10. ¿El otro soy yo? El punto número 10 es el expediente 981/2026, en el que la propuesta de resolución que traemos, vista la solicitud del concejal de este Ayuntamiento, Andrés Ortega Platero, para que la corporación le autorice a la contratación de los servicios de asistencia y defensa jurídica con abogado de su elección que lo represente y defienda en el procedimiento judicial medidas cautelares 417.1/2025, visto el informe emitido por la secretaria 24/7/26, está entendido que a todo empleado público le asiste el derecho a la defensa jurídica, actos realizados en el ejercicio de sus funciones públicas, y que el derecho de la defensa es un derecho personalismo al amparo de principios generales de confianza entre abogado y cliente, considerando que el Ayuntamiento de Finisterre no dispone de personal propio en la plantilla para llevar a cabo esta defensa jurídica, atendido que a todo cargo y empleado público le ampara el principio general de indemnidad, lo que le atribuye el derecho a que la Administración para la que presta sus servicios le resarza por los perjuicios que sufra en el ejercicio de sus funciones. Derecho correlativo al deber de la Administración a protegerlo, siempre que quede exento de toda responsabilidad, momento en el que se valorará si se dan los requisitos para proceder a indemnizar por este concepto, pero para ello es necesario que el interesado solicite a la corporación la autorización para que pueda optar a la elección de abogado para ejercer su defensa jurídica, que es lo que hoy traemos de cada uno. Se propone al Pleno a propuesta el acuerdo siguiente: autorizar a don Andrés Ortega Platero, concejal del Ayuntamiento de Finisterre, para que pueda optar a la elección del profesional que estime oportuno para su defensa jurídica y ser asistido en el procedimiento de medidas cautelares 417.1/2025, que se siguen en los juzgados de Torró, que concluido el procedimiento citado, si es declarado exento de toda responsabilidad, podrá solicitar que se indemnicen los honorarios del profesional contratado siempre que se constate que se cumplen los siguientes requisitos: que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones; que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares; que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal. Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal
e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general deben, sin embargo, excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causa objetiva ligada a la inexistencia de derecho, falta de participación en él o carácter lícito del mismo. El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada uno de los casos, examinando las circunstancias concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los juzgados y tribunales de orden jurisdiccional penal. Que el importe o la cuantía de la indemnización por concepto de honorario de profesional para su defensa jurídica tendrá como límite lo fijado con carácter orientativo del baremo de los honorarios del Colegio Profesional de Abogados de Málaga. Este es el punto 10 que traemos a votación. ¿Votos a favor? Ahora el punto 11. Como soy yo, pues me tengo que salir. Tú tienes que ser... ¿No? Sí, que se sienten tu... Tú tienes que estar aquí. De conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568 de 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento, el ROF, de las entidades locales y sin perjuicio de la decisión final que adopte el órgano competente, se eleva la siguiente propuesta de resolución. Vista la solicitud del alcalde presidente de este ayuntamiento, Alejandro Herrero Platero, para que la corporación le autorice la contratación de los servicios de asistencia y defensa jurídica con abogado de su elección, que lo represente y defienda en el procedimiento judicial medidas cautelares 417-2025, sección de lo civil e instrucción del juzgado de instancia de Torrón. Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 24 de julio del 26, atendiendo a que a todo cargo público le asiste el derecho a la defensa jurídica actos realizados en el ejercicio de sus funciones públicas y que el derecho de la defensa es un derecho personalismo, al amparo del principio general de confianza entre abogado y cliente. Considerando que el Ayuntamiento de Frigiliana no dispone de personal propio en plantilla para llevar a cabo esta defensa jurídica, atendiendo que a todo empleado y cargo público le ampara el principio general de indemnidad, lo que le atribuye el derecho a que la Administración para la que presta sus servicios le resarza por los perjuicios que sufra en el ejercicio de sus funciones, derecho correlativo al deber de la Administración a protegerlo, siempre que quede exento de toda responsabilidad. Momento en que se valorará si se dan los requisitos para proceder a indemnizar por este concepto. Pero para ello es necesario que el interesado solicite de la corporación autorización para que pueda optar a la elección de abogado para ejercer su defensa jurídica. Se propone al Pleno a propuesta adoptar el siguiente acuerdo. Primero, autorizar a don Alejandro Herrero Platero, alcalde del Ayuntamiento de Frigiliana, para que pueda optar a la elección del profesional que estime oportuno para su defensa jurídica y ser asistido en el procedimiento de medidas cautelares 417-2025 que se siguen en el Juzgado Sección de Instancia e Instrucción de Torrón. Que concluido el procedimiento citado, si es declarado exento de toda responsabilidad, podrá solicitar que se le indemnicen los honorarios del profesional contratado, siempre que se constate que se cumplen los siguientes requisitos. Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de sus funciones. Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares. Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal. Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal.
De este principio general deben, sin embargo, excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de participación en él o carácter lícito del mismo. El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las circunstancias concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal. Que el importe o la cuantía de la indemnización por concepto de honorarios de profesional para su defensa jurídica tendrá como límite los fijados con carácter orientativo el baremo de honorarios del Colegio Profesional de Abogados de Málaga. Vamos a votar el punto 11 del Pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se da por concluido este punto. Bueno, terminado el punto 11, vamos al punto de urgencia que traíamos para aprobar, ratificar, o sea, dar cuenta de los decretos que hay, que es del 467 al 769, y el decreto 550 es el que tenemos que ratificar, que es aprobar el informe del 2027 que recoge las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación del año 27, que se trae, que se ha aprobado las actuaciones de comprar de nuevo contadores domiciliarios con telelectura, y así ya tener todos los contadores que necesitamos para todo el municipio de Frigiliana, que son contadores de telelectura moderno en el que se detecta la lectura y se moderniza, ahora que hay agua, para cuando no haya agua, se moderniza la lectura de los contadores de agua potable de Frigiliana. Tenemos el servicio de arbitraje de la Liga Educativa, tenemos servicio de estudio de salud de las escuelas deportivas, tenemos el servicio para la licencia de baloncesto, de los baby basket, mini basket cadete, la licencia de baloncesto infantil, la licencia de fútbol pre-benjamín, benjamín, alevín, el circuitos como el circuito de ajedrez, circuito provincial de atletismo, el circuito provincial de baloncesto, el circuito provincial de karate, los programas de dinaminación de los puntos de Guadalinfo, ahora actualmente los puntos vuelan, el programa de transparencia municipal y datos abiertos, portal de transparencia y datos abiertos de entidades que no tienen web alojado en la plataforma, los programas de emergencia municipal, las campañas de refuerzo limpieza viaria, los festivales de las tres culturas, el programa de apoyo a fiestas y ferias, el programa de bienestar animal, el programa de promoción turística, programa de actividades educativas escolares, programa de actividades juveniles y todas las asistencias técnicas que tiene y que da la Diputación en su asistencia técnica de materia presupuestaria, en asistencia económica en intervenciones de tutoría de secretaría, en informes jurídicos, en disciplina urbanística, en asistencia técnicas también en instalaciones agropecuarias, en programa de asistencia en procedimiento de calificación ambiental, en calificación ambiental urbana también, de contaminación acústica y mediciones acústicas varias. En total, la aportación es de 333.032,20 y la aportación municipal 11.101,07. Este es el decreto que hay que ratificar, que traemos, dar cuenta en la actividad de control. Partido Popular. Nosotros, en principio, vamos a votar en contra, pero no es cuestión de que estemos en contra, sino que el decreto es un poco complejo, queremos revisarlo, por tanto, vamos a votar en contra.
Vamos a la parte de la votación. Votos a favor de esta ratificación, votos en contra y vamos a ruegos y preguntas. Vamos a ruegos y preguntas. Pues, a ver, brevemente, nosotros, tras las cosas que han acaecido en el Ayuntamiento, pensamos que vamos a hacer solamente un ruego. Dado que se ha producido aquí una denuncia, al parecer por un secretario del Ayuntamiento y ha habido un juez que le ha dado veracidad y ha hecho una serie de investigaciones hasta el punto de hacer varios registros y tal, y que ha habido cierta inquietud entre la gente del pueblo, manifestada en directo e incluso en redes sociales. Y dado que también nos preocupa el tema de que por determinadas actuaciones, vamos a llamarle erróneas administrativas o lo que sea, podría salpicar, nosotros siempre hemos insistido aquí en el Pleno en que hay que darle un marco jurídico adecuado a las empresas para que no tengan problemas que emanen de la gestión que se haga municipal. Nuestro ruego es que creo que esta corporación, tú como alcalde o esta corporación debería hacer, este equipo de gobierno, perdón, debería de hacer alguna manifestación al respecto. Estamos en el Pleno, ya que no lo habéis hecho antes, pues creo que es un sitio adecuado. Nada más que eso. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Vamos a hacer una manifestación y la manifestación es que es así, no ha habido una denuncia por parte del secretario interventor ampliada por el policía local y con la conveniencia y con el asesoramiento de un abogado del PP. Y eso no me lo puede negar nadie. En el pleno del 6 de septiembre del 2024, a la hora 27 minutos, por parte del portavoz del PP, Pedro Alcántara, se decía que esto tiene que acabar por las buenas o por las malas. Es más, nos vamos a proponer que el Ayuntamiento de Frigiliana sea el más transparente de España, si es posible. Cuanto más leo la documentación, más me preocupa. Nuestro gabinete jurídico dice que esto es un escándalo. Ahora bien, a veces hay que acudir a un juzgado cuando uno entiende que se están riendo de él, y yo no voy a permitir que se rían de mí. Esto es la aseveración de que estáis detrás de esta denuncia. Luego hicisteis un vídeo en el que manifestáis incluso las empresas, la mayoría de ellas, las que se le ha requerido información. Entonces, no hay nada que vengáis a decir aquí para lavar vuestra imagen. No hay nada que me... No hay ninguna imagen. No hay nada... A ver, ibais lavando la vuestra. No hay nada... Bueno, tranquilo, no pongáis nervioso. Estamos muy tranquilos. No podemos tolerar de ninguna manera. No podemos tolerar de ninguna manera. Estamos hablando... Bueno, señor portavoz del Partido Popular. No he terminado. Te voy a dejar terminar. Que se respete mi honor. Te voy a dejar. Te voy a dejar terminar. Estamos hablando de palabras textuales y ahí está en el Pleno. Seguimos. Palabras textuales. Ya está. Si no hay que... Sí, están grabadas. No la quitéis de las redes ya no la quitáis que están ahí. ¿Están grabadas? Sí, y no nadie... tenemos nada que quitar. Seguimos. Esto que yo he leído es una manifestación certera que está grabado. Y ahora yo asumo la responsabilidad, porque soy la que lo va a decir, que yo me creía, de verdad me creía, porque bueno, Lucre tiene las tripas por estrenar y yo me creía que ella sí iba a mantener esa tesitura. Pero Pedro, que tú me digas, sabiendo que yo lo sé, que tenéis un abogado que ha orquestado y ha dirigido estas circunstancias... Hablaremos con él, por si su honor se ve aquí repercutido con estas palabras. Esto queda grabado y hablaremos con él por si se ve repercutido su honor. ¿Vale? Queda claro. Lo tiene. ¿Tú eres capaz de decir aquí en el Pleno que no? Que no. ¿Que tenéis un abogado antes que nosotros? Nosotros tenemos, en el PP hay un abogado, pero nosotros no tenemos... en el PP hay un abogado. Sí. Ya empezamos. Desde toda la vida. Vamos a ver. Cuanto más leo la documentación, más me preocupa. Nuestro gabinete jurídico dice que esto es un escándalo. Aquí hay una denuncia de un secretario, hay un juez que le ha dado veracidad a los hechos hasta el punto de hacer un registro y creo
que por inquietud los que tenéis que dar una explicación sois vosotros. No hemos pedido ni siquiera por temas políticos ni dimisión ni nada. Nosotros lo que hemos pedido... ¿Que no ha pedido la dimisión? Un momento, la ha pedido el secretario... Un momento, el secretario... Me parece increíble que vengas al Pleno y que estés grabando y que seas capaz de decir que no habéis tenido un abogado que os ha asesorado y que no hayáis pedido la dimisión. El secretario general de Málaga del Partido Popular... Contigo al lado y con ella al lado. Bien, vale, pero yo no... Tú no. Yo no. Vale. Bien. Vale. Vamos a ver, Pedro, vamos a leer, como parece que no está claro, vamos a leer otra vez las palabras. No, pero ¿puedo terminar? No puedes terminar. Bueno, pues aquí hay una denuncia de un secretario, pero que no puedes aquí hay terminar. un juez que le da veracidad y a ver si dais explicaciones. Pero vamos a y ver, ahora sí, y ahora como habéis atentado contra el honor, y esto no, lo tomáis como algo personal, como si no hubiéramos hecho algo, un momento. Da respuesta al pueblo de Frigiliana, hombre, da respuesta. No tiene la palabra. Que no, vamos a ver, que no tiene la palabra. Vamos a leer de nuevo, porque parece que no hemos escuchado bien las palabras que están en los vídeos. Leemos. Literalmente, esto tiene que acabar por las buenas o por las malas. Es más, nos vamos a proponer que el Ayuntamiento de Frigiliana sea el más transparente de España, si es posible. Cuanto más leo la documentación, más me preocupa. Nuestro gabinete jurídico dice que esto es un escándalo. Ahora bien, a veces hay que acudir al juzgado cuando uno entiende que se están riendo de él. Y yo no voy a permitir que se rían de mí. Esas son las palabras que Literal. Lo mantengo, yo no voy a permitir que se rían de mí. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con una denuncia judicial? No, pero... De esta forma, esto es como un embarazo. No, pero los embarazos, Pedro, los embarazos al final la barriga engorda y luego nace el niño. Entonces, como luego nace el niño... Pedro, que no tienes la palabra, aprende que después de 3 años... Sí. Te vas ahí y no vas a aprender cómo y cuándo no tienes la palabra. No voy a aprender. Entonces, no tienes la palabra. En principio, ha hecho un ruego, nosotros hemos respondido. No hay, en los ruegos no hay esto que se discute. Ya. O sea, hace un ruego, hace una pregunta, nosotros respondemos. Y a partir de ahora... que tú me has pedido explicaciones. No, pero que esto tiene más cosas. Si es que hay más datos. Sí. Que ya saldrán. Claro. Ahora no es el momento, pero ya saldrán los datos. La reunión, todo, vamos, que van a salir todos. Pero si van a salir todos los datos. Ya ves si van a salir. Cuando hay un juez por medio, saldrán los datos. Yo estoy esperando que me llamen a ver, ¿no? Venga, repetimos otra vez. Vamos a repetir las palabras. Venga, repetimos las palabras. Tendré que declarar si he denunciado yo, digo yo. A ver si me llaman. Venga, las palabras. Repetimos las palabras del portavoz del Partido Popular. Repetimos. Nos vamos a proponer que el Ayuntamiento de Frigiliana sea el más transparente de España, si es posible. Cuanto más leo la documentación, más me preocupa. Nuestro gabinete jurídico dice que esto es un escándalo. Ahora bien, a veces hay que acudir a un juzgado cuando uno entiende que se están riendo de él y yo no voy a permitir que se rían de mí. Son las palabras que están ahí, hay más, pero hemos puesto ahora mismo un pequeño prólogo. Seguiremos. Siendo las 18:52. Si tienen más ruego y preguntas. Si hay algún ruego o pregunta más. No lo hay. Se levanta la sesión.